Fort Sumner, Nuevo México, 14 de julio de 1881. Un joven de apenas 21 años camina descalzo por el porche de una vieja casona. No busca una pelea ni busca oro. Esta noche, el forajido más buscado de la frontera busca algo mucho más peligroso para un hombre de su clase. Se dice que Billy estaba allí por Paulita Maxwell, que su corazón, endurecido por el plomo y las cabalgatas, se ablandaba solo con ella. Cruel sería su destino por no ver la silueta del sheriff Pat Garrett acechando en las sombras. ¡Quieto, Billy! Soy Pat Garrett. Ahí está, Henry McCarthy, el niño, el forajido, cae muerto antes de cumplir los 22, con una bala en el corazón y el nombre de una mujer en los labios. La historia oficial te dirá que murió un criminal, un despojo del desierto que merecía ese plomo. La leyenda te dirá que murió un héroe que luchaba contra la tiranía. Pero, un momento, antes de que tú mismo decidas si Billy fue un villano sin alma o simplemente un chico atrapado en un mundo que lo quería ver muerto, debemos detener el tiempo, debemos retroceder, porque nadie nace con un revólver en la mano y una recompensa sobre su cabeza. Acto primero. El huérfano de las calles. Nuestra historia no empieza bajo el sol abrasador de Nuevo México, sino en los callejones sombríos de Manhattan. En 1859, Henry McCarthy era solo un niño cuando los barcos de inmigrantes irlandeses vomitaban esperanza y miseria a partes iguales. Pero el destino no quería que Henry fuera un hombre de ciudad. Su madre, Catherine, una mujer fuerte que intentaba escapar de la pobreza y de la tuberculosis, lo llevó hacia el oeste, buscando un aire más limpio, un aire que no la matara. Llegaron a Silver City, un lugar donde la ley se escribía con sangre y se borraba con polvo, y allí Henry recibió el primer disparo, uno que no dolió en la carne, sino en el alma, la muerte de su madre. A los 14 años, Henry se quedó solo. Su padrastro, un hombre que nunca lo quiso, simplemente le dio la espalda y se marchó. Imagínalo, un niño pequeño para su edad, con ojos azules brillantes y una sonrisa que escondía un vacío inmenso, solo en una ciudad minera llena de lobos. Sin familia, sin comida y sin hogar, Henry empezó a dormir en los pasillos y a comer lo que encontraba. Pero Billy no era un criminal por naturaleza. Su primer arresto no fue por matar a un hombre, ni por asaltar un banco, fue por necesidad y lealtad. Un bromista local convenció a Henry de esconder la ropa robada de una lavandería china. Era una travesura de adolescente, algo estúpido, pero el sheriff local quería dar un ejemplo. Encerró al chico en una celda fría y sucia. Fue en esa celda donde Henry McCarthy murió por dentro y nació el niño. Aterrado por la idea de una vida tras las rejas, el chico hizo algo increíble. Trepó por la chimenea de la cárcel, escapó hacia la noche, hacia el desierto, con el hollín en la cara y el miedo en las venas. Cruzó cientos de kilómetros solo, convirtiéndose en un fugitivo antes de tener su primer afeitado. Ese día, Billy comprendió que el mundo no le iba a dar nada. Tendría que tomarlo. Acto 2. El bautismo de sangre. Corre el año 1877. Henry ahora se hace llamar Will Antrim o Kid Bonnie. Es un joven flaco, de hombros caídos, que trabaja como peón de rancho en Arizona, pero hay alguien que no soporta su sonrisa fácil ni su aspecto de niño. Frank Windy Cahill. Cahill es un herrero local, un hombre inmenso, un matón de pueblo que disfruta humillando al chico frente a todos. Lo llama afeminado, lo empuja al suelo, le restriega el fracaso en la cara. Billy aguanta, hasta que una tarde la humillación se convierte en violencia física. Cahill lanza a Billy al suelo de un puñetazo y se arroja sobre él, aplastándolo con su peso, golpeando su rostro contra la tierra. En ese momento, acorralado, asfixiado y sintiendo que su vida se escapaba bajo los puños de un gigante, la mano de Billy
busca desesperadamente el hierro en su cintura. Un solo disparo, a quemarropa, en el estómago. El silencio que siguió a ese estallido fue el más largo de su vida. Cahill se desplomó. Los hombres del salón se quedaron petrificados. Billy, con las manos temblando y la cara ensangrentada, miró al hombre que acababa de derribar. No había gloria en sus ojos, solo el terror de saber que a partir de ese segundo ya no solo era un fugitivo por robar ropa, ahora era un asesino. Frank Cahill murió al día siguiente. Billy no esperó a ver el entierro. Robó un caballo y galopó hacia el este, de regreso a Nuevo México, cruzando desiertos imposibles que habrían matado a un hombre maduro. Ya no era Henry, el huérfano. Ahora era el niño, un joven con una marca de muerte en la frente y una habilidad asombrosa para sobrevivir. Estaba solo de nuevo, pero su camino estaba a punto de cruzarse con el único hombre que lo trataría como a un hijo, John Tunstall. Acto tercero. El padre que el destino le regaló. Billy llegó al condado de Lincoln como un paria, un espectro que sobrevivía en los bordes de la civilización. Pero en ese valle de ambiciones, conoció a un hombre que no vio en él a un asesino, sino a un joven con un potencial desperdiciado, John Tunstall. Tunstall era un ganadero inglés, culto y ambicioso, que desafiaba el monopolio corrupto de los comerciantes locales conocidos como la Casa. Él le dio a Billy algo que nadie le había ofrecido desde la muerte de su madre: respeto, un salario digno y un hogar. Por primera vez, Henry McCarthy se sintió parte de algo. Tunstall no era solo su jefe, era el padre que nunca tuvo, el hombre que le enseñó que incluso en el salvaje oeste, la palabra y la lealtad valían más que el plomo. Pero en Lincoln, la decencia era una sentencia de muerte. El 18 de febrero de 1878, una turba enviada por sus rivales interceptó a Tunstall en el camino. Lo asesinaron a sangre fría, desarmado, y para burlarse de su cadáver, le colocaron su propio sombrero sobre el pecho. Ese día, algo se rompió definitivamente dentro de Billy. El joven que amaba bailar y bromear en los salones desapareció. Mientras observaba el cuerpo sin vida de su mentor en el funeral, Billy no lloró. Sus ojos azules se volvieron de hielo. Billy no buscó a la ley, porque la ley en Lincoln estaba comprada. Él y los otros peones de Tunstall se nombraron a sí mismos los reguladores. Recibieron placas de agentes de la ley, pero su verdadera misión no era la justicia, era la venganza. La guerra del condado de Lincoln había comenzado. Ya no era un chico huyendo por una chimenea. Ahora era el líder de una guerrilla de jóvenes dispuestos a quemar el mundo con tal de vengar a su amigo. Billy el niño acababa de entrar en la historia y lo hizo cabalgando directamente hacia las fauces del infierno. Toda guerra tiene un final, y para los reguladores, ese final fue un infierno literal. Durante 5 días, Billy y sus hombres estuvieron atrincherados en la casa de su aliado, Alexander McSween, rodeados por el ejército y los mercenarios de la casa. Al 5.º día, el enemigo hizo lo impensable. Le prendieron fuego a la casa. Imagina el calor, el humo negro llenando los pulmones, los gritos de los que se rendían solo para ser acribillados en la puerta. Los reguladores, aquella hermandad nacida de la venganza, se estaba desintegrando en cenizas. En un acto de desesperación suicida, Billy gritó a sus hombres que corrieran. Él mismo saltó a través de las llamas, disparando sus 2 revólveres mientras las balas le silbaban en los oídos. Billy escapó, pero su banda no. La guerra terminó, pero no hubo victoria. Los reguladores se dispersaron. Algunos murieron en el tiroteo, otros huyeron para nunca ser vistos. Billy se quedó casi solo, vagando como un fantasma por las colinas que una vez juró proteger. Buscó la paz. Escribió cartas al gobernador de Nuevo México, Lew Wallace, ofreciendo testificar contra los asesinos a cambio de un indulto. Se reunieron en secreto, el político y el forajido. Wallace le dio su palabra de hombre, y luego lo traicionó. Billy cumplió su parte, se entregó y testificó, pero el gobernador, presionado por los poderosos de Lincoln, le dio la espalda. Lo dejaron pudriéndose en una celda, esperando la soga del verdugo. Fue en ese momento cuando Billy entendió que no había sitio para él en el nuevo mundo que estaban construyendo. Sus amigos estaban bajo tierra o en el exilio.
Sus enemigos ahora llevaban placas de sheriff. El grupo había muerto. La causa había muerto. Solo quedaba el mito, y mientras esperaba la muerte en la cárcel de Mesilla, Billy decidió que si iba a morir, no sería con el cuello roto por una cuerda, sino con el hierro en la mano. Con su banda aniquilada y su honor traicionado por el gobierno, Billy realizó su fuga más famosa, matando a sus 2 guardias y humillando a la ley una última vez. Pero esa fuga puso un precio definitivo a su cabeza y puso a Pat Garrett en su rastro. Parte 4. La muerte de Billy. Muchos se preguntan, ¿por qué Pat Garrett? ¿Por qué el hombre que una vez bebió y jugó a las cartas con Billy fue quien apretó el gatillo? La respuesta es fría como el acero: ambición y supervivencia. Garrett era un hombre que quería pertenecer al nuevo orden. Para los políticos y los varones del ganado, Billy era un cabo suelto, un recordatorio viviente de una guerra que querían olvidar. Garrett sabía que si entregaba la cabeza de el niño, su carrera estaría asegurada. No era odio personal, era el negocio de la civilización eliminando al último vestigio del salvajismo. Volvamos a esa noche en Fort Sumner. Billy había escapado de la cárcel matando a 2 guardias en una fuga legendaria. Podría haber huido a México y desaparecer para siempre, pero no pudo. El amor lo mantuvo encadenado a Nuevo México. Paulita Maxwell era el único lugar que sentía como un hogar. Pat Garrett lo sabía. Esperó en la oscuridad de la habitación de los Maxwell, escondido como un cobarde o como un estratega, según quien cuente la historia. Cuando Billy entró preguntando, ¿quién es?, Garrett no respondió con palabras. Billy murió instantáneamente. Tenía 21 años. Lo enterraron al día siguiente en un ataúd de madera barata junto a sus compañeros de armas. Garrett cobró la recompensa, pero pagó un precio más alto: el desprecio de muchos que vieron en su acto una traición a la amistad. ¿Fue Billy un villano? ¿Mató hombres? Sí. ¿Fue un forajido? Sí. Pero fue un joven que se negó a ser pisoteado en un mundo donde la ley solo protegía a los ricos. Pat Garrett mató al hombre, pero esa noche, sin saberlo, creó algo que ninguna bala puede destruir: el mito. Porque mientras existan historias de rebeldes y de injusticia, el niño seguirá cabalgando por el desierto de nuestra memoria.